Nos encontramos en inicios del siglo XX. El desarrollo tecnológico había llegado a un punto verdaderamente transformador. La invención del automóvil en 1885 y del aeroplano en 1903 habían cambiado la percepción de la distancia y el tiempo. Las primeras transmisiones inalámbricas por radio en 1895 cambiaron radicalmente los parámetros de comunicación. Los sistemas monárquicos europeos comenzaron a ser reemplazados por repúblicas democráticas, al tiempo que crecía el socialismo y el comunismo ante las dinámicas socioeconómicas generadas por el capitalismo. Los cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos y científicos no iban a ser los únicos. Por lo que, en París, puntualmente en Boulevard Montmartre, Picasso junto a Braque, Gris y muchos artistas más formularon un nuevo interrogante. ¿Por qué representar la realidad tal cual es, de una sola forma? Dentro de su análisis se encontraron antecedentes e influencias que permitieron darle un nuevo rumbo a la pintura. Cézanne impulsó la idea de que todas las formas de la naturaleza parten de las esferas, el cono y el cilindro, así que en sus obras reducía los volúmenes de los objetos a dichos elementos geométricos esenciales. A la par, el arte africano acentuó, principalmente en Picasso, que el concepto de belleza artística se podía modificar. Las obras no tenían que ser perfectas para poder transmitir un mensaje. Por otra parte, gracias al desarrollo tecnológico, la imagen bidimensional ya no se limitaba solo a captar un instante. La cámara cinematográfica había logrado hacer de la imagen una forma de narrativa, gracias a la invención de la técnica del montaje. La cámara fotográfica, por su parte, logró sustituir a los retratos pictóricos por retratos fotográficos. A su vez, el pensamiento científico, en especial las teorías de Albert Einstein, consolidaron la idea de que era imposible determinar un movimiento. Un objeto podía parecer estar quieto o en movimiento según la perspectiva. Es decir, que de un mismo objeto podría haber varias percepciones y diferentes puntos de vista. Así fue como entre los años 1906 y 1907, Picasso inició un nuevo estilo artístico de la mano de su obra Las señoritas de Avignon, el cual posteriormente Louis Poussin llamaría cubismo. El crítico de arte visitó una exposición de Braque en 1908 y luego de ver las obras presentadas ahí, dijo despectivamente que las pinturas parecían estar conformadas por pequeños cubos deformes. Este nuevo estilo se conformó por técnicas pictóricas que mostraban otros puntos de vista de la realidad. Asimismo, se caracterizó por el uso de formas geométricas. El propósito de esta nueva técnica era cambiar los elementos que se usaban en el arte tradicional. En el caso de Las señoritas de Avignon de Picasso, está compuesta por 7 mujeres desnudas, 4 se encuentran de pie y una sentada. Aparentemente, 3 damas tienen el rostro desfigurado, pero cuando se observa con mayor profundidad se percibe que cuentan con máscaras africanas. Esta obra sobresale por ser plana a primera vista, sin embargo, las líneas angulares le dan profundidad. El cubismo es uno de los movimientos artísticos más importantes de todos los tiempos. Su estética es inigualable, además de que supuso una ruptura conceptual sin igual. Es la vanguardia que sentó las bases para una disolución con la pintura tradicional que se había practicado comúnmente hasta ese entonces. Este movimiento rompe con la perspectiva pictórica tradicional, por lo cual representa la realidad por medio de las formas geométricas esenciales. Esto produce un efecto visual destructivo y fragmentado. Los cubistas creen que el peso del análisis pictórico radica en la exploración de las formas. Por eso, a diferencia de las corrientes impresionistas, con el cubismo era necesario observar la realidad y destruirla. Deconstruye lo que ve para sintetizarlo. Las formas observadas en la naturaleza son traducidas a cilindros, conos, esferas y cubos. La retina capta las formas y la mente del pintor las simplifica. El arte cubista era considerada como una arte mental, donde cada aspecto de la obra debe ser analizado y estudiado de modo individual. Los objetos no se representan como son o como se ven, sino como han sido concebidos por la mente, que lo deconstruye en sus formas geométricas esenciales.
Al tiempo que se sintetiza la figura en su mínima expresión geométrica, sintetiza también en un solo plano los diferentes puntos de vista del objeto. Las representaciones cubistas carecen de profundidad espacial y mezclan objetos diferentes y superpuestos, llegando con el tiempo a crear un tipo de collage. Como ya hemos mencionado de antemano, el cubismo rompe con toda la perspectiva tradicional, proponiendo una nueva, que representa la totalidad de los objetos en un mismo y único plano. De esta forma, el artista rechaza la apariencia real de las cosas y su profundidad. Se genera una independencia y autonomía de los planos, con un estallido de volumen. Los planos son objeto de estudio en sí mismo, y no en visión global del volumen, de ahí que éste se disuelve. El estudio de cada plano en su autonomía permite una perspectiva múltiple, rompiendo con la perspectiva monofocal albertiana. La pintura se desvincula de la tradicional visión monocular. Se multiplican los ángulos de visión de un mismo objeto. Así se ofrece una visión compleja del mismo elemento, que permite presentar al mismo tiempo de cara, de perfil o desde cualquier otro ángulo significativo. Otra de las características principales fue la edición de una cuarta dimensión. Sí, una cuarta dimensión. El tiempo, que se representa no detenido, sino expresando su continuidad. El objeto se pinta en movimiento, lo que se consigue plasmando imágenes sucesivas de una misma figura en la que se compartimentan las partes. Los cubistas tratan de ofrecer una representación del objeto uniendo diversos puntos de vista, de ahí que aparezcan juntas la visión de perfil y de frente de un rostro. Esta síntesis de visión corresponde al factor espacio-tiempo, es decir, el afán de establecer el volumen de un tiempo determinado. Por último, y no menos importante, los cubistas no se preocuparon por utilizar la técnica claroscuro, que fue muy empleada por los autores renacentistas para destacar algunos elementos o personajes de su obra. Lo que sí usaron los pintores cubistas fue el efecto de la luz, que creaban cuando unían los colores marrón y amarillo. Cubismo analítico, 1909-1912. Es la etapa del cubismo puro y el de mayor dificultad de interpretación, ya que tiene una fuerte impronta intelectual. Apela no a lo inconsciente, sino a lo racional. El observador tiene la función de ordenar, recomponer y reconocer aquellos personajes, objetos que pertenecen al mundo real, descifrando el mensaje que el autor quiso transmitir con su creación. Las figuras se representan descompuestas por medio del uso de las distintas formas geométricas. Se lleva al máximo la descomposición en la representación, ya sea de objetos o de figuras humanas. La figura humana pierde protagonismo y es rebajada a la condición de mero objeto. El color de las obras se reduce a tonos monocromáticos, opacos y monótonos, con una paleta que se limita a tonalidades negras, grisáceas, marrones y ocres. La idea de los autores era dejar en segundo plano las gamas cromáticas que componían sus piezas, para darle protagonismo al significado de la misma. Cubismo sintético, 1912-1914. En esta etapa se introduce, gracias a Braque, tanto la técnica de pegado o collage como el uso de palabras y números, con el fin de reconstruir la imagen que anteriormente era descompuesta. A través del collage permitieron darle formas a sus representaciones cubistas mediante elementos que pertenecían a la vida cotidiana, tales como los recortes de periódico, partituras de música, trozos de madera o telas. Comenzaron a generar composiciones que, si bien eran mucho más simples y sencillas, también eran más figurativas, por ende más fácil de comprender. En esta fase, las imágenes mantienen su fisonomía, pero en tamaños más reducidos, y mostrando únicamente lo que es esencial para reconocerlas. Las formas no se representan tan marcadas desde el punto de vista geométrico, llegando incluso a desdibujarse sin confundirse
con la abstracción. Referente al color también hubo un cambio, ya que se comenzó a dejar atrás aquellas paletas cromáticas de tonalidades oscuras para ver composiciones con colores mucho más vistosos. Hoy recorrimos por los inicios del cubismo, pasando por las etapas y detallando las características, pero no nos iremos sin nombrar a uno de los artistas más importantes del siglo XX. Nacido en 1881, España, Málaga, Pablo Ruiz Picasso pasó la mayor parte de su vida en Francia, donde produjo una enorme cantidad de piezas y transitó por distintos estilos, ayudando a crear nuevas corrientes pictóricas. Abarcaremos muchas de las etapas más importantes de su vida, así que comencemos. En 1901, a sus 20 años, Picasso recibió la noticia de que su amigo Carlos Casagemas se había suicidado, por lo que desde ese año hasta 1904, los cuadros de Picasso transmitían una tristeza representada a través del tono azul. Personas alargadas y con la cabeza agachada, mendigos, enfermos, ciegos, personajes aislados en un entorno frío, con fondos desnudos y vacíos, son los protagonistas de sus obras. Esta etapa finalizó con la obra La comida frugal. En 1904 se instala en el barrio de Montmartre, el cual le permitió entrar en un contacto con un ambiente de circo, un entorno de explosión cultural, un espacio bohemio que lo inspiró. Sus cuadros adoptaron un tono pastel con colores más cálidos, y los protagonistas pasaron a ser esos personajes de circo. Picasso evolucionó de las formas angulosas y escuálidas a otras más graciosas y llenas. Sin embargo, seguían existiendo ciertos trasfondos amargos en los rostros. Durante los primeros años del cubismo, entre 1909 y 1911, Picasso presentó obras en las que analizaba exhaustivamente el objeto dibujado, descomponiéndolo en varios planos y planteando distintos puntos de vista del mismo. Entre 1911 y 1912 se interesó por añadir el mayor número posible de planos. Algunos analistas dicen que incluso Picasso quiso incorporar el tiempo como una nueva dimensión en el lienzo. También fue el momento de inclusión del collage en los cuadros, una innovación que pretendía recuperar el color y mejorar la legibilidad de las obras. Si nos ubicamos entre 1912 y 1919, Picasso comienza a darle más color y claridad a sus pinturas. Algunos han querido ver en este cambio un giro que hace de las obras piezas más decorativas que conceptuales. Normalmente se aprecia el inicio de la etapa surrealista de Picasso en la obra de 1925 llamada La danza. El surrealismo estaba muy de moda en la segunda mitad de los años 20, y Picasso, aunque siempre quiso mantener su independencia, realizó algunas obras influenciadas por Joan Miró, Salvador Dalí y los escritos de André Breton. Picasso se siente golpeado profundamente por la sangrienta Guerra Civil Española, por el auge del fascismo en Europa y la Segunda Guerra Mundial. El expresionismo de Picasso está evidentemente influenciado por su propio cubismo. Pero en esta etapa son pinturas que transmiten sentimientos y expresan drásticamente situaciones de dolor. El cambio en los temas no es la única característica del expresionismo de Picasso. Habrá también una fractura en la gama cromática, apareciendo colores oscuros y sombríos. El cambio en las formas lo percibimos en obras como Naturaleza muerta con cráneos de toro, y el cambio en el fondo se percibe en el desgarrador Gato devorando a pájaro. Pero sin duda la pintura más famosa de esta etapa es el Guernica, el cual se convertirá en su obra más reconocida internacionalmente. Todo un símbolo antibélico que elevó a Picasso como ícono del pacifismo mundial.